Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy estuvimos discutiendo con nuestros estudiantes de la asignatura de neuroanatomía sobre el plexo cervical. Y es muy importante saber las preguntas que se realizan acá y la forma de cómo debatir este tema. Tener en cuenta que el plexo cervical está conformado acá por las raíces anteriores de los nervios espinales cervicales desde C1 hasta C4. Plexo cervical se va a dividir en plexo cervical superficial y plexo cervical profundo. Tener en cuenta que del plexo cervical superficial acá vamos a encontrar 4 ramos principales que van a estar destinados para la inervación de la piel de la región del cuello y parte de la cabeza. Tener en cuenta también de que esos nervios van a salir específicamente de la segunda y tercera asa cervical que se van a formar. Acá vamos a tener el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor y el nervio transverso o cutáneo transverso del cuello. Estos 3 mencionados se originan de la segunda asa cervical. Tener en cuenta que de la tercera asa cervical nace el nervio supraclavicular. Esto se puede detallar en el mismo orden como se van mencionando. Se van discutiendo cada uno de ellos, siguiendo el trayecto, la dirección y cómo se van a dividir a nivel de la piel, de las regiones ya mencionadas. Unos se van a dividir a nivel del pabellón auricular, la región occipital, mastoidea, la región supra e infraoidea. Eso en la parte anterior del cuello. Y también a nivel del hombro. Mientras que el plexo cervical profundo, aquí vamos a tener en cuenta de que este va a estar destinado para la inervación de los músculos, principalmente músculos prevertebrales, también los músculos escalenos y el músculo elevador del escapo. Este plexo cervical profundo solamente inerva estructuras musculares, mientras que el plexo cervical superficial, estructuras que serían a nivel cutáneo, es decir, la piel. Tener en cuenta también que el nervio frénico es el ramo más importante que emite el plexo cervical. Estuvimos hablando de él desde su origen, que específicamente tiene su origen a nivel de C4, una contribución del tercer nervio espinal y el cuarto y el quinto nervio espinal cervical. Esto es importante conocerlo porque el nervio frénico es el destinado para la inervación del principal músculo de la inspiración, que es el músculo diafragma. Ahí estuvimos discutiendo el trayecto de los nervios frénicos, la dirección que tiene, en cuáles mediastinos se localiza, las relaciones que tienen acá a este nivel y cómo llega al abdomen. Entonces, hablamos ahí de la inervación que tiene a nivel de estructuras, como son la pleura, el pericardio y el peritoneo parietal. Inclusive, hablamos ahí de inervación de algunas estructuras a nivel abdominal como son cápsula de Gleason y glándula suprarrenal. Tener en cuenta de que ese nervio frénico, como tiene su inervación motora, va a darla principalmente al músculo diafragma. Si este nervio se lesiona de un lado, podemos por ejemplo tener una parálisis de un hemidiafragma. También hablamos ahí de alguna importancia que puede tener este nervio frénico en el caso de patologías que puedan afectar el corazón, como es el caso de la aterosclerosis, como es el caso del infarto agudo al miocardio, y hablamos del dolor referido, que principalmente el dolor referido que se da cuando hay un infarto agudo del miocardio, y hablamos del dermatoma que tiene que ver o estar interconectado con el nervio frénico. Esos pacientes pueden cursar con dolor a nivel del epigastrio, esto es una epigastralgia, y es debido básicamente por la conexión que tiene el peritoneo parietal, que es inervado en esa zona, en la región del epigastrio o la región subdiafragmática, inervado acá por el nervio frénico, y también el pericardio parietal, que es inervado justamente por el nervio frénico. Explicamos ahí todo esto. Dolor en el hombro izquierdo. El nervio supraclavicular, como tiene su origen de la tercera asa cervical. El nervio frénico, como tiene su origen específicamente con la conexión de C3, C4 y C5. Ahí, con la conexión de C3 y C4, se puede interconectar con el nervio supraclavicular. Eso me puede explicar el dolor en la región del hombro. También la explicación del dolor a nivel de la mandíbula, básicamente
como tiene su origen en el nervio transverso del cuello o cutáneo transverso del cuello, específicamente la segunda asa cervical, y aquí contribuye ¿quién? C2, C3, y tener en cuenta que acá vamos a tener que el nervio frénico, como se origina en C3, C4 y C5, también esto está relacionado. Dolor en el hombro izquierdo. En el hombro izquierdo vamos a tener dolor básicamente por el mismo trayecto del mismo nervio que hemos mencionado, frénico. Pericardio va entonces a estar interconectado con un nervio que se llama nervio intercostobraquial, o también en este caso como la conexión del nervio frénico a través del nervio C5, que es el que ayuda a formar el plexo braquial. Esa interconexión es puramente importante, porque hay un nervio también que va a inervar la cara medial del brazo, que es el nervio cutáneo braquial medial. Esto es importante tener estas orientaciones, porque ustedes le pueden salvar la vida a cualquier paciente. Por ejemplo, que le llegue un paciente masculino de unos 48 años con un dolor a nivel del epigastrio y usted sospeche de que sea una gastritis y lo maneje como gastritis, administrándole ranitidina o evaluándolo simplemente y mandándolo para su casa, para luego referirlo a un gastroenterólogo. Ese paciente posiblemente pueda que fallezca en su hogar y usted no lo pudo manejar adecuadamente porque no sospechó en que el paciente que puede tener un dolor en el epigastrio, esto puede estar relacionado con un infarto agudo al miocardio. Y eso es importante tenerlo en cuenta, señores. Todo eso es relacionado, la neuroanatomía, neurociencia, con la parte clínica. Y para eso es importante dar esas pequeñas orientaciones, porque ustedes como médicos generales tienen que pensar en todas las probabilidades para así poder salvar la vida del paciente y hacer sus grandes hazañas en el estudio de la medicina. Hasta aquí este pequeño video, señores, de lo que estuvimos discutiendo en el plexo cervical, de lo que estuvimos discutiendo en la asignatura de neuroanatomía, específicamente hablando del tema del plexo cervical. El doctor Reynoso estuvo con ustedes. Si les gusta este tipo de información, me la dejan en los comentarios y suscríbanse a nuestro canal. También vayan a nuestro Patreon, que tenemos ahí diversos contenidos que les van a servir de bastante ayuda. Así que ya saben, señores, nos vemos en el próximo video y activo a las informaciones que estamos dando por esta vía. Bye.